Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos y seguimos una clase más de este curso de budismo. Y hoy vamos a hablar un poquito del samsara, del nirvana, del dharma. Vamos a ver algunos aspectos que son esenciales y hemos de ir comprendiendo diferentes aspectos en esta filosofía budista. Bien, así que vamos a comenzar. El samsara es ese estado mental agitado, insatisfecho y confuso que la mayor parte de nosotros experimentamos todo el tiempo, cuyo resultado es el ciclo sin control del nacer, morir y volver a renacer. Y el nirvana es un estado de paz completa. El nirvana no es un reino celestial, no es un paraíso, sino que es un estado mental totalmente libre de limitaciones y en el cual ya no estamos bajo el control de las emociones destructivas. Es importante saber que todo es mental, para el budismo todo es mente, pero que esta mente, su verdadera naturaleza es la claridad, es la lucidez, es la paz, es la pureza, bien, el amor, la felicidad, la bondad, la compasión. Pero esta mente está contaminada y esta contaminación la produce siempre la dualidad, la produce siempre el yo separado, que es el ego. Entonces, cuando nosotros tenemos una creencia o una noción de ser un yo separado del resto, ahí es cuando estamos totalmente contaminados, ¿bien? Es decir, tenemos una visión errónea de la realidad y esto nos hace experimentar una serie de situaciones que, por supuesto, generan karmas y dependiendo de estos karmas, pues vamos a ir naciendo una y otra vez en la rueda del samsara. Entonces el nirvana es cuando se refiere al estado de la mente totalmente libre de estas contaminaciones. Si ponemos la metáfora de un cielo y las nubes, el cielo sería el nirvana y las nubes sería el samsara, es decir, serían todos los contaminantes, todo tipo de engaños, de distracciones, de apegos, deseos, emociones, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de nirvana, hablamos de la completa liberación, es la libertad total del sufrimiento y también de sus causas. Nos liberamos no solamente del sufrimiento, sino que nos liberamos de las causas del sufrimiento. Por tanto, nos liberamos del samsara. No hay modo de llegar al nirvana sin una intención de hacerlo, sin una fuerte motivación. Es muy importante tener una fuerte motivación para lograr alcanzar el nirvana, que el nirvana es lo mismo que la iluminación. También le podemos llamar la mente de Buda o la mente búdica. También le podemos llamar la liberación. Bien, en el budismo se utilizan también todos estos términos y es súper importante que estemos bien motivados, que nuestro principal propósito en la vida sea lograr este nirvana, liberación. De esta manera sí lo lograremos. Pero si no tenemos la motivación, por mucha meditación que hagamos, por muchas enseñanzas que escuchemos, falta esa guinda, ¿no? Falta la motivación. Como todo lo que acabamos consiguiendo es debido a nuestra motivación. Si no estamos motivados en hacer o lograr algo, pues quizás no lo logramos. La idea de renunciar al samsara se basa en conocer
qué es exactamente el samsara y una vez que comprendemos lo que es el samsara, entonces generar el deseo de abandonarlo. Hay una explicación que incluye los 3 niveles de sufrimiento. Entonces aquí tenemos los 3 niveles de sufrimiento del samsara. El primero es el sufrimiento del dolor, el segundo es el sufrimiento del cambio y el tercero es el sufrimiento que todo lo abarca. Vamos a ver cada uno. Entonces el primero, que es el sufrimiento del dolor, incluye todos los sufrimientos físicos ordinarios, como enfermedades, dolores en el cuerpo, problemas mentales también como la separación, la insatisfacción, la depresión, la ansiedad, el miedo, la preocupación. Se trata del sufrimiento que conscientemente experimentamos en la vida diaria y que intentamos eliminar. Si tenemos algún típico de dolor físico, intentaremos tomar algún calmante o alguna medicación. Si nos duele la cabeza, por ejemplo, tomaremos alguna medicación. O si nos hemos roto una pierna, pues también si hay dolor hay que tomar alguna medicación para calmar ese dolor. Y luego ya hay sufrimientos un poquito más a nivel mental emocional, que también haremos todo lo posible para intentar aliviar, ¿no?, este dolor, este sufrimiento. Así que el sufrimiento del dolor, es el sufrimiento que todos entendemos, pero el sufrimiento del samsara es mucho más que solamente este sufrimiento. Bien, entonces vamos por el segundo sufrimiento del cambio. Este es mucho más sutil y es un poquito más difícil de comprender. Este sufrimiento del cambio es el que parece felicidad, pero en realidad, en su esencia, ya hay un dolor. Cuando estamos en un instante de nuestra vida en la que estamos muy bien, estamos felices, ahí mismo ya está el germen del dolor. Porque cuando perdamos esto que nos hace sentir tan bien, entonces sufriremos. Entonces nos apegamos a todo aquello que nos hace sentir bien, que nos hace felices, y este apego es lo que genera el dolor, porque tenemos miedo de perderlo o porque cuando lo perdemos, pues simplemente sufrimos. Si no nos apegáramos a los demás o a las cosas o a la vida, entonces no tendríamos este tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio. Pero ansiamos algo, lo buscamos y cuando lo conseguimos lo queremos mantener. Y en el quererlo mantener, este deseo de que yo quiero seguir manteniendo esto que me hace feliz, ya hay un miedo. Entonces debemos observar atentamente, nos observamos realmente que todo aquello que nos gusta, que nos causa felicidad y que lo queremos tener, si observáis profundamente veréis que hay un miedo de perderlo. Bien, a veces es muy sutil y no se siente, no se nota, pero siempre hay un miedo de perderlo. Sobre todo pasa mucho con nuestros seres queridos, con la pareja o con alguna persona a la que tú quieres mucho, amas mucho, dices, no quiero nunca que se acabe, ¿no?, nuestra amistad o nuestra relación, esto, lo otro. Eso es un miedo. Cuando lo perdemos, hay sufrimiento también. Incluso cuando tenemos lo que queremos y nos sentimos contentos y felices, ¿qué pasa? Que muchas veces nos cansamos de esto y entonces habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay una cosa que antes te hacía feliz y ahora ya no, entonces claro, ya no lo quieres. Y también hay sufrimiento allí. ¿Por qué? Porque vuelve otra vez a venir esa insatisfacción, una forma de descontento. Bien, esta insatisfacción es lo que Buda se refería con el término dukkha.
El sufrimiento del cambio se refiere a que todos los placeres que buscamos en el samsara, que son placeres temporales, tienen de hecho naturaleza de sufrimiento porque cambian en insatisfacción y finalmente en dolor. Los llamamos placer, pero en realidad su naturaleza es el sufrimiento. El placer, ¿qué es? Es el alivio momentáneo de un sufrimiento, de un estado de carencia. El placer es un alivio momentáneo de un sufrimiento, de un estado de carencia. Por ejemplo, comer es un placer, pero comer significa aplacar el sufrimiento del hambre. Beber también es aplacar el sufrimiento de la sed. Cada momento de placer o de felicidad es un alivio de un momento de sufrimiento. Si nosotros observamos muy atentamente, veremos que realmente todas las cosas que hacemos, el hecho de comer, el hecho de beber, el hecho de dormir para aplacar el sufrimiento que se siente cuando estás tan cansado. Luego también cuando sentimos esa soledad interior, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos amistades, o buscamos una pareja, o buscamos una mascota. Intentamos aplacar esa soledad con algo. Y todo va en función de esto. Cuando uno, por ejemplo, tiene baja autoestima, ¿cómo intenta aplacar este sufrimiento de la baja autoestima? Pueden ser muchas maneras, ¿no? Pero normalmente pues se va a la peluquería, se compra ropa y eso, al sentirse un poquito más bella o más bello, pues entonces eso le sube la autoestima. Fijaros que en este mundo se hace mucho énfasis al cuerpo, a la belleza del cuerpo. ¿Y eso por qué? Porque hay un miedo a envejecer. Hay un miedo a no ser bonito, a no ser atractivo. Hay un miedo a no ser bello y atractivo porque hay otro miedo camuflado que es yo quiero que los demás me acepten. Es decir, quiero estar bello o bella porque quiero que los demás tengan una buena impresión de mí. Hay muchas personas que tienen muchos miedos y todos y cada uno de estos miedos son producto de sufrimiento, del ego, por supuesto. Y entonces todos los placeres solamente sirven para aplacar nuestro sufrimiento. Y esto es el samsara, esto es el sufrimiento inherente a la existencia. El deseo y el apego son la base de este segundo tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio. Todo es impermanente, todo está continuamente cambiando. Ahora tengo esto, me apego y luego lo pierdo y sufro. Si lo analizamos, podemos ver que al final los placeres siempre se convierten en sufrimiento e infelicidad. Y la verdadera felicidad no viene nunca de las cosas, no viene nunca del mundo exterior, sino que es un estado interno y es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué tenemos tanta tendencia a buscar afuera en el mundo algo que ya tenemos dentro? Porque está nuestra mente totalmente engañada. Bien, tenemos unas tendencias, unos condicionamientos en nuestra mente y esto es el engaño. Bien, y sobre todo este engaño se ha producido debido a la dualidad, debido al surgimiento de este yo que se siente separado. Entonces, cuando hablábamos del sufrimiento del cambio, nos referimos sobre todo a que sufrimos cuando hay cambios en nuestra vida. Sufrimos cuando algo que nos hacía muy felices ya no está, ya sea un objeto, ya sea una persona, o perdemos a alguien, o hay una muerte de alguien. Bien, todo esto es sufrimiento del cambio. Y lo más importante para enfrentar este tipo de dolor
es comprender que estamos aquí de paso y que hemos vivido muchísimas vidas, muchísimas, y hemos conocido muchísimas personas, hemos tenido muchísimas familias, hemos tenido muchísimas parejas, muchísimos hijos, hemos sido muchísimas veces hombre, muchísimas veces mujer, hemos experimentado de todo y nos damos cuenta de que en últimas siempre nos estamos aferrando a lo que tenemos, ya sea nuestra familia, nuestros amigos o nuestras posesiones. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo que tenemos? Porque la tendencia que tiene el ego es agarrarse a algo porque necesita de algo externo para sobrevivir. El ego por sí solo no puede vivir, necesita aferrarse, identificarse con algo exterior. Primero nos identificamos con nuestro propio cuerpo y nuestra identidad y después también nos identificamos con nuestra familia, nos identificamos con nuestros amigos, nos identificamos con nuestro entorno, la educación que recibimos, el país, la cultura, nos identificamos con algún tipo de religión o por el contrario no nos identificamos con una religión, pero sí algo espiritual. Y todo es identificarse y yo soy así, yo soy esa. Y esta identificación va creando nuestra propia identidad. Identidad, personalidad son parecidas. Identidad, personalidad y carácter. Todo esto. Y claro, el ego es todo esto. Entonces, soltar el ego sería soltar todo esto. Soltar lo que yo siento o creo que soy. Y hay un sufrimiento ahí. Hay un sufrimiento de que si yo estoy identificado con mi familia, estoy identificado con mi pareja, con mi trabajo y lo pierdo todo, ¿qué es lo que pasa cuando lo perdemos todo? Aparte del dolor y del sufrimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se siente uno cuando lo pierde todo? Se siente roto por dentro, se siente como que le han arrancado un miembro, como si su identidad estuviera partida en dos, porque claro, el apego significa attachment en inglés, que es una atadura. Si nosotros nos apegamos a otras personas o a nuestro trabajo o nos apegamos a nuestras posesiones, todo es mío, todo esto forma parte de mi yo, de mi identidad. Si lo pierdo, una parte de mi yo está perdiendo algo. Entonces este yo, cuando pierde algo, vuelve otra vez a surgir ese sufrimiento del principio, que es esa insatisfacción, esa soledad. El ego siempre se siente solo. Y cuando va perdiendo las cosas a las que está apegado, cada vez aflora otra vez ese sufrimiento y ese dolor. De que me siento solo, me siento vacío por dentro, me siento insatisfecho, siento que necesito algo para sentirme completo. Este es el sufrimiento del que se refería Buda en las 4 nobles verdades, dukkha. Ahora veremos el tercer, que es el sufrimiento que todo lo abarca. Dice, lo abarca todo porque cubre toda nuestra existencia. Nuestro cuerpo, nuestra mente son de la naturaleza de este sufrimiento. Es decir, todo lo que forma nuestro cuerpo y mente ordinarios es producto del sufrimiento y crea más sufrimiento. Este es el tipo de sufrimiento que no se ve o que no queremos ver. Es el sufrimiento inherente a la existencia condicionada. Desde el momento en que estamos en la existencia y tenemos los agregados, que los veremos más tarde, y tenemos un cuerpo y tenemos una personalidad y unas sensaciones
y unas percepciones, esto ya implica creer que somos un yo separado, un yo individual, que está separado del resto y de la esencia pura que somos. Por tanto, hay un profundo sentimiento de soledad, de vacío interior, de carencia y limitación. Este es el que nos referíamos hace unos minutos y es el tercer tipo de sufrimiento. Existe el primer sufrimiento, que es el más conocido, el más normal. El segundo, el sufrimiento del cambio, que es cuando nosotros perdemos a las personas o perdemos las cosas o nos apegamos aquí, nos apegamos allá y tenemos miedo de perderlo y sufrimos. Y luego está este tercer sufrimiento, que es justamente este sufrimiento que no somos conscientes, que es dukkha. Es este sentido de que me siento solo, por tanto necesito buscarme a un amigo, a una pareja, buscar una familia. Entonces hay un profundo sentimiento de soledad, de vacío interior, de carencia y de limitación. Y este profundo sentir interno es muy doloroso. Nos sentimos tan llenos de dolor que nos pasamos la vida buscando constantemente llenar este vacío interior. Es un sentimiento como de carencia, de que me falta algo, no me siento completo y me siento vacío, me siento solo, me siento insatisfecho. Bien, me falta algo para ser feliz. Y esto es un sufrimiento que tenemos todos, es muy profundo y no somos conscientes de él, a no ser que nos pongamos a investigar. Y en este sufrimiento, que es muy sutil, hay mucho miedo, hay muchísimo miedo. Este es un sufrimiento que va con el ego, viene con el ego, porque fijaros, lo importante es saber que nosotros tenemos el potencial de la budeidad. Esto significa que ya nuestra mente, la verdadera naturaleza de nuestra mente, ya es pura, ya es completa, ya es iluminada. Lo que pasa que surge una entidad que es el ego, es el yo, y que esta entidad es completamente la ignorancia. Bien, surge este yo separado y al sentirse separado, entonces él mismo se siente vacío, porque al no sentirse unido a la verdad de lo que somos y tampoco al no sentirse unido con todo lo demás, es ese yo siempre se siente solo, se siente insatisfecho, se siente incompleto, se siente vacío, tiene unas carencias internas. La gente no es consciente de esto y la gente lo que hace tiene las tendencias de siempre buscar compañía, bien, porque dicen no quiero estar solo, no quiero envejecer solo, entonces buscan compañía, ya sea una pareja o amistades. Luego también forman una familia, que es lo normal, pero claro, todos los estereotipos que vemos en la sociedad los consideramos como normales. Pero, ¿y si nos preguntamos, ¿realmente son normales? ¿O es porque está la gente condicionada debido a este miedo profundo y a este sentimiento de sufrimiento y de dolor, que es el tercero, es el tercer tipo de sufrimiento? Entonces, la gente hace todo esto porque dicen que es lo normal. Dicen que lo normal es tener amigos, que aquellos que no tenéis amigos os miran como bichos raros. La gente también dice que lo normal es tener una pareja. Aquellos que no tienen pareja, pues los marginan un poco y dicen, claro, tú no tienes pareja porque nadie te quiere. Y luego están aquellos que buscan hacer familia y hay muchas personas que a lo mejor no quieren tener hijos, no quieren tenerlos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas personas están equivocadas. No, no es que estén equivocadas, es que ellos ven la vida de otra perspectiva, desde otra manera.
quizás no necesitan a nadie porque no sienten ningún tipo de carencia interior y de sufrimiento de soledad interior. Pero claro, la gran mayoría, al estar todos apegados, identificados con este yo, con este ego, entonces lo normal, entre comillas, es tener amigos, tener pareja, luego formar una familia, tener hijos y esto y lo otro y nunca estar solo. Entonces, cuando entendemos estos tres niveles de sufrimiento, podemos observar el samsara y ver las desventajas de toda esta existencia samsárica. Y claro, ahora podemos darnos cuenta de que estar atrapados en el samsara es sufrir con estos tres tipos de sufrimiento. No hay nada en ella que produzca satisfacción o felicidad o que no esté contaminado. Si meditamos en esto, podremos empezar a desarrollar una aversión por el sufrimiento del samsara, especialmente si entendemos que tenemos el potencial de ser libres. Por tanto, muchas veces cuando llegamos a decir, uy, es que ya estoy cansado de estar aquí, yo lo que quiero es lograr la liberación, lograr la iluminación y no volver a renacer. Entonces ahí es porque ya algo internamente ha despertado y hay una comprensión profunda y ha habido también una observación y un análisis y os habéis dado cuenta de que el hecho de estar aquí viviendo esta experiencia humana es sufrimiento. Ya hace mucho tiempo que la mente humana está desviada y claro, van viniendo, a través de las generaciones, van viniendo maestros iluminados que nos ayudan a todos los demás a volver otra vez al camino correcto, al camino que nos conduce hacia la verdad de lo que somos. Vamos viendo que todo lo que hacemos, absolutamente todo, es una mera distracción o escape para huir del sufrimiento. ¿Cuál sería el origen del sufrimiento? El origen del sufrimiento es cuando aparece este sentido de yo, que estoy separado de los demás, que me siento solo, me siento totalmente insatisfecho, me siento vacío por dentro, necesito cosas, necesito personas para poder sentirme más completo. Este es el punto de partida a través del cual luego las personas buscan relacionarse con unos con los otros, buscan hacer esto, buscan divertirse, buscan ir a aquel sitio, hacer viajes. Todas las aventuras, todas las distracciones y todos los placeres son simplemente para huir de este sufrimiento primario. Una vez tú ya has tenido la autorrealización, entonces ya esa soledad y ese sentido de estar insatisfecho desaparece. Pero mientras vivamos desde la identidad separada del yo, ahí seguimos sufriendo. Y a veces, según qué personas, el dolor puede ser muy intenso, mucho. Entonces el budismo a veces está considerado como una religión un poquito pesimista, pero para nada. Las personas que ven que el budismo es pesimista son aquellas que todavía no han profundizado mucho en todo lo que explica el budismo. El budismo es realmente realista y te ayuda a darte cuenta de la verdad de lo que está sucediendo, de la verdad de lo que te está sucediendo. Te está diciendo, estás sufriendo, te puedo mostrar cuál es el origen de tu sufrimiento y te puedo mostrar también cuál es el camino que te conduce a la liberación del sufrimiento. Estas son las 4 nobles verdades de Buda. Bien, que poquito a poco ya lo iremos estudiando.
Paulina dice, en el fondo siento a través del curso de la vida te vas desidentificando y perdiendo el miedo a la muerte, a no tener plata, a la enfermedad y finalmente uno se va desnudando de los miedos y también el miedo a que no te quieran. Claro, hay que ir soltando todo eso porque no es nuestro. Son tendencias que están en nuestra mente, pero no es la verdad de lo que somos. Entonces, el yo está totalmente identificado con estas tendencias. Cree que es estas tendencias. Entonces, al creer que es estas tendencias que están en la mente, en el inconsciente, entonces las proyectamos, se transforman en experiencias y las vivimos de una manera como si fuera real. Vivimos tan solo las proyecciones que están en nuestra propia mente. Bien, vamos a seguir. Entonces, cuando pensamos en liberación, no deberíamos tener la noción de algo fuera de nosotros, en algún lado, en un plano físico. Bien, es decir, la liberación no está allá afuera en el mundo. Por lo contrario, la liberación tiene que ser entendida en términos de cualidad de la mente o estado de la mente. Hablamos de la presencia del nirvana natural, de la pureza natural que existe en todos y que es la base. Bien, el nirvana es lo que hemos explicado, es nuestra mente pura, es la verdad de lo que somos, pero aparece una contaminación, es decir, la mente pura sigue estando ahí, es como el cielo. Bien, el cielo tú no lo puedes contaminar, pero aparecen unas nubes, que es el contenido y el movimiento. Aparece el contenido y el movimiento, en el budismo le llaman la contaminación, y entonces esto es ya el principio de todo el sufrimiento, el principio de todo el samsara y todas las experiencias de dolor. Entonces, claro, para nosotros encontrar la liberación no la encontraremos afuera, la encontraremos dentro de nosotros. ¿Cómo? Silenciando nuestros pensamientos, silenciando el ego, yendo más allá de nuestra mente. Cuando todas las aflicciones y oscurecimientos son eliminados, esta base se convierte en el nirvana verdadero. Es la verdadera liberación. Si se profundiza en la comprensión de la naturaleza de liberación, se puede llegar a entender como siendo la naturaleza última una vez se han eliminado las aflicciones. Esto sería la naturaleza última. Los budistas se refieren mucho a la naturaleza última en el sentido de que cuando ya se ha eliminado todo lo que estaba ahí, todos los engaños, todas las tendencias, toda la contaminación. Nuestra ignorancia y una concepción errónea básica sobre la naturaleza última de la realidad es lo que subyace como la raíz de nuestra existencia samsárica. La raíz de nuestra existencia samsárica es que nosotros tenemos una concepción errónea sobre la naturaleza última de la realidad, porque tenemos ignorancia. Es decir, nosotros creemos que somos estos contaminantes, cuando en realidad no somos los contaminantes, sino que somos lo que está más allá, ese cielo. Así que es nuestra propia ignorancia y esta concepción errónea básica sobre nuestra propia naturaleza última de la realidad lo que subyace como la raíz de nuestra existencia samsárica. Podríamos decir, resumiendo, que el origen del samsara es la ignorancia. Por lo tanto, si la ignorancia y la comprensión errónea de la naturaleza fundamental de la realidad son las que producen la existencia no iluminada, será cultivando la visión correcta de la naturaleza verdadera de la realidad
cómo se pondrá en marcha un proceso de ir deshaciendo esta existencia no iluminada, y que será a su vez el comienzo del proceso de liberación. Si nosotros tenemos esta ignorancia, entonces tendremos que ir cultivando una visión correcta de lo que es la verdadera realidad, la verdadera naturaleza. Bien, y esto lo haremos también con el octuple noble sendero. Y esto nos ayudará a poder ir transformándonos internamente, porque no tenemos que transformar nada de allá afuera, sino que tenemos que ir transformando nuestra mente. Nuestra mente está llena de semillas. Algunas semillas son negativas, otras son positivas. Pero más allá de las semillas está lo que es nuestra mente pura, nuestra auténtica naturaleza verdadera. Claro, al principio tenemos las semillas muy negativas, las tendencias muy negativas. Si las vamos purificando, esto nos ayudará a acercarnos a la iluminación, a la liberación. Bien, pero en el último paso también tendremos que soltar lo positivo, ¿sí? Porque iluminarnos significa que tú te das cuenta de que no eres este yo. Y este yo vive de lo positivo y de lo negativo, de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Entonces hemos de trascender todo esto. Cuando vivimos en la ignorancia, estamos en el samsara. Y cuando se han generado y se han desarrollado la visión superior y el conocimiento, estamos liberados. Así que la diferencia entre samsara y nirvana es o que tengamos ignorancia o que tengamos sabiduría. El samsara es la misma mente que somos, pero totalmente llena de engaños. Está engañada. Y el nirvana es la misma mente que somos, pero despierta, es decir, está totalmente consciente de sí misma. Es una mente despierta, una mente, por eso se le llama la mente iluminada. Así que la diferencia entre el samsara y el nirvana es tan solo este yo, el surgimiento de la dualidad del yo, que eso es la ignorancia. El antídoto último para eliminar la ignorancia fundamental, que es la raíz de la existencia del samsara, es la sabiduría que conoce la vacuidad. Y la vacuidad, que es la naturaleza última de esa mente, cuando todos los oscurecimientos han sido eliminados, la vacuidad de la mente, esa cualidad de la mente es el nirvana final. Y así que podemos decir que lo que nos hace estar atrapados en una existencia no iluminada está relacionado con la ignorancia de la naturaleza fundamental de la realidad. Es la ignorancia de nuestra propia verdadera naturaleza. El nirvana es todo lo que es más allá de lo que son contenidos, de lo que es el contenido de la mente. Es decir, el nirvana es la mente o la conciencia o el ser en estado puro. Para no confundirnos, porque el budismo solamente habla de mente o conciencia, para no confundirnos vamos a llamar que el nirvana es el ser, es únicamente el ser. Y luego el samsara es el surgimiento de este ego, de este yo, que es la ignorancia, que hace que nos quedemos atrapados en un continuo ciclo de nacimientos y muertes, que es el renacimiento. Si la propia mente, nuestra mente pura, está distraída, porque está distraída, bien, es decir, no está manteniendo su atención en sí misma, porque no se reconoce a sí misma, sino que está llevando su atención en algo diferente de lo que es este yo, este ego.
Pues mientras esta mente esté distraída y esté identificada, por así decirlo, con este yo, pues claro, va a estar atrapada en un sinfín de experiencias y se dé cuenta de que ese no es el camino verdadero, que se dé cuenta de que realmente no está viviendo la verdad de lo que es, porque si no, no habría sufrimiento. Entonces, ¿por qué tenemos tantos renacimientos? Los renacimientos podríamos llamarle como las oportunidades que tiene esta mente de despertarse, de reconocerse a sí misma. Porque mientras siga otra vez atrapada por la ignorancia, va a volver a tener otra vida, otra oportunidad para volver a despertar a la verdad de lo que es. Es muy importante meditar, muy importante, porque las enseñanzas nos ayudan a comprender. Y tú puedes, con las enseñanzas, hacer tus propias reflexiones, integrar todo el aprendizaje para ir digiriéndolo, para ir integrándolo en ti mismo. Pero claro, lo más importante también es la meditación. El budismo siempre se requiere de meditación. Si no meditamos, no podremos experimentar lo que estamos estudiando. Bien, tú estás estudiando unas enseñanzas y te dicen, esta manzana es de color roja, su piel es suave, tiene un sabor dulcecito, un poquito también astringente, es crujiente, pero claro, si tú no la pruebas, te estás perdiendo la experiencia, que es lo más importante. Entonces, la iluminación es la experiencia que tenemos de poder reconocer nuestra verdadera naturaleza. Por mucho que te señale la luna, si tú no ves la luna, no podrás saber cómo es la luna. Si te quedas solamente con ese dedo que está señalando la luna, que son las enseñanzas, te queda medio camino. Así que en el budismo es muy importante tres cosas: el aprendizaje, la comprensión y reflexión y la meditación. La meditación es la experiencia. Y esta, la tercera, es la más importante, porque ahí tú puedes experimentar realmente tu mente, puedes experimentar la verdad de tu mente. Lo que hay que hacer es sobre todo trascender la mente condicionada, que es el ego. Cuando tú trasciendes el ego, entonces logras el nirvana. Hay un gran trabajo para hacer, porque trascender el ego no es fácil, ¿eh? A veces necesitamos varias vidas. Desde el punto de vista budista se explicaría así, que en el universo físico hay un continuo permanente de energía física muy sutil, son las partículas de espacio. Bien, entonces hay energía, es una energía física y es muy sutil, son las partículas, y cuando se interrelacionan, entran en contacto con el karma de los seres y el karma actúa como condición para que se produzcan diferentes transformaciones en la realidad física. De manera que al final surge un mundo macroscópico que puede de hecho influir directamente en las experiencias de dolor, de placer, de felicidad y de sufrimiento de los seres. Así es como los budistas explican la evolución y la disolución del universo. En la enseñanza budista de los 12 eslabones del surgir dependiente, que es el Pratitya Samutpada, está muy claro el proceso de evolución de la existencia cíclica. La existencia individual en el samsara, que es la existencia no iluminada, se explica como una cadena de 12 eslabones. Y aquí está muy claro que no existe el concepto de que haya una figura central unificadora, un creador, alrededor del cual todo evolucionara. Bien, no existe un Dios. Se trata más bien de explicar la evolución como series de cadenas de 12 eslabones. El factor de interrelación significa que, por ejemplo, cuando un ciclo de los 12 vínculos
se va desarrollando, antes de finalizar, otro ciclo ya se ha puesto en movimiento. O sea que mientras estás experimentando las consecuencias de una de estas series de 12 vínculos, ya la ignorancia y las acciones kármicas, etcétera, que forman parte de otro, ya se han puesto en marcha. En las enseñanzas de los 12 vínculos, el Buda nos enseña que las dos series de 12 vínculos, los ciclos de una cadena de 12 eslabones, una representa la evolución de un individuo dentro de una existencia no iluminada, empezando por la ignorancia, actividad kármica, conciencia y demás. Y nos presenta otra serie, otro ciclo, en sentido inverso, para explicar el proceso de la iluminación. Es decir, cuando se elimina o se pone fin a la ignorancia, entonces se evita la actividad kármica. Evitando la actividad kármica, la conciencia tampoco surge. Así pues, también se explica el proceso inverso al de una existencia no iluminada. Bien, vamos a hablar de nirvana y de moksha. Moksha nace del sánscrito y significa liberación de las ataduras del karma y del ciclo de renacimientos, que es el samsara. Por tanto, moksha es la liberación del samsara. Pero tiene diferencias en las creencias del hinduismo y también del jainismo. Moksha la utilizan más bien en el hinduismo. Este término no se utiliza en el budismo, la palabra moksha, porque usa la palabra nirvana, para referirse a la liberación del samsara y de la ignorancia. El objetivo para nirvana y moksha es la liberación del samsara, pero difieren en detalles más finos debido a la diferencia metafísica entre el hinduismo y el budismo. El hinduismo es principalmente teísta y cree en Atman. Atman es el primer principio, es el verdadero yo de un individuo, más allá de la identificación con los fenómenos, que es la esencia de un individuo. Atman significa o la esencia, o el aliento, o el ego, o el alma de una persona, de un individuo. Mientras que el budismo es puramente no teísta, no cree en Dios y tampoco cree en la existencia de Atman. El budismo cree que todo es mental. En el hinduismo el samsara es el viaje del Atman de un cuerpo a otro antes de convertirse en uno con Brahman. Es decir, en el hinduismo creen que las personas tienen un alma y que esta alma va renaciendo o va reencarnando en diferentes vidas hasta lograr la liberación, hasta lograr moksha. Pero el budismo dice que no, que Atman no existe, que ese concepto del alma no es real. Porque claro, el budismo tiene la comprensión de la vacuidad. El budismo dice que el samsara es una conexión causal entre un nacimiento y otro antes de alcanzar un estado de libertad. Bien, entonces la diferencia entre el hinduismo y el budismo con respecto a la liberación es que el hinduismo cree que es un alma que va reencarnando de vida en vida hasta que se ilumina, y el budismo dice que no existe este concepto de alma, que lo que va renaciendo es la mente. ¿Por qué? Porque el alma sería una especie de entidad sólida. Es un yo sólido, el alma. Y para el budismo no existe nada sólido, porque todo es cambiante, todo es impermanente. Por tanto, todo es vacío, todo es vacuidad. Si fuera un alma sólida, esta no cambiaría, siempre sería la misma. En cambio, cuando podemos ver que todo es vacío, es porque en esa misma vacuidad existe el cambio. Y nuestra mente son instantes, son pequeños instantes
como si fueran fotogramas de una película. Por eso este sentido de vacuidad. Vacuidad no significa que no existe, sino que está libre, digamos, de existencia a nivel relativo. Bien, la vacuidad ya lo explicaremos porque si no, no lo vais a entender ahora. Bien, es muy profundo. Tanto el nirvana como moksha son la liberación del samsara. Y para comprender la diferencia entre ellos, veremos qué es moksha y qué es nirvana según estas escuelas hinduistas y budistas. Vamos a ver qué es moksha en el hinduismo. Dice, en el hinduismo, el término sánscrito moksha se refiere a la liberación espiritual. La liberación espiritual plena para soltarse totalmente del karma, no volver a nacer, sino avanzar en un plano espiritual que permita la completa unión con Dios. Claro, el hinduismo creen en un Dios y además creen en las almas. En el hinduismo la experiencia de moksha se refiere a la liberación del hombre de las ataduras del karma. Significa trascender Maya, que es la ilusión, y es uno de los objetivos del hinduismo. Los hinduistas creen que cada alma está atrapada en un cuerpo material y que cada actividad, ya sea buena o mala, obliga al alma a volver a nacer, en el samsara, en un próximo cuerpo con el cual disfrutar las reacciones del buen karma, actividades bondadosas o altruistas, o sufrir las reacciones del mal karma, que son las actividades maliciosas o egoístas. Entonces, según el hinduismo, existen tres caminos que se le llaman marga, la palabra camino es marga, para poder alcanzar moksha. El primero es el karma marga, que es el sendero de la acción. Es el conjunto de actividades piadosas que realizamos con el objetivo de obtener un próximo cuerpo excelente como un dios. Luego está el Jnana Marga, que es el sendero del conocimiento. Entonces hay que distinguir lo que es Maya, la ilusión, y lo que no. Y la meta del Jnani es fundirse y ser uno con el Brahman, con el Dios, el espíritu único del universo. Entonces en el primero, que es el Karma Marga, son las acciones, las actividades que hacemos para lograr esta liberación. Jnana Marga es el camino del conocimiento, estudiar, aprender todas las enseñanzas, escuchar maestros, etc. Y el tercero, que es Bhakti, es el sendero de la devoción. Aquí en la devoción ya empezamos a sentir amor hacia una deidad o hacia un maestro en particular, y este amor es lo que nos ayuda sobre todo a tener esta motivación para lograr la iluminación. Hemos visto ahora el término moksha en el hinduismo. Vamos a ver ahora Advaita. Entonces la escuela Advaita cree en Jivan Mukti. Jivan Mukti es la liberación aquí y ahora. Uno puede alcanzar moksha mientras está vivo, ya que cada Atman, cada alma, ya está liberado y solo necesitaría una realización, un cambio cognitivo. Y la realización aquí es la del Nirguna Brahman, que es infinito y es eterno. Entonces, Jivan Mukti, según la filosofía hindú, es el estado de ser liberado espiritualmente mientras aún estamos vivos. El término sánscrito se deriva de las palabras raíz jiva, que significa vida, y mukti, que significa libertad. Jivan Mukti es un estado en el que uno está libre de sufrimiento y disfruta de la bienaventuranza eterna. Los Upanishads, que son las escrituras sagradas, relacionan el Jivan Mukti con el karma, ya que alcanzar el Jivan Mukti depende del karma del ser, de la persona. Entonces el Jivan Mukti transforma al individuo
moldea su carácter para que se libere en vida. Estar libre de desear los placeres de este mundo y el cielo es un nivel supremo de desapego. Eliminando las tendencias latentes y teniendo control sobre los sentidos se puede lograr Jivan Mukti. Los siguientes son atributos de quienes han alcanzado el Jivan Mukti. No hacer daño a los demás, hablar solamente de la verdad, mantener la calma y responder con calidez cuando somos agredidos verbalmente, estar lleno de calidez y compasión por los demás, seguir siendo humilde pero firme y valores solo autorrealización. Bien, esto sería del Advaita. Ahora vamos a ver en el budismo Mahayana, bien, el término nirvana, porque ellos no utilizan el término moksha, sino que utilizan nirvana. Tenemos dos escuelas en el budismo, bueno, hay tres, pero vamos a verlo desde el punto de vista de dos. Uno es el budismo Mahayana, que es el gran vehículo, y el otro es el budismo Theravada o Hinayana, que es el vehículo pequeño. Entonces, en el budismo Mahayana no se utiliza el término moksha, sino nirvana, para referirse a la liberación del samsara. Bien, así que en el budismo siempre hablaremos de nirvana, para hablar de la iluminación o la liberación del samsara. Entonces, nirvana es la realización de sunyata. Sunyata es vacío. Esto significaría la comprensión de la causa de dukkha, que es el sufrimiento, y el cese de dukkha. Es similar a Advaita. Bien, similar al Advaita, el nirvana también puede suceder aquí y ahora, y los bodhisattvas liberados pueden permanecer en la tierra para ayudar a otros a alcanzar el nirvana, es decir, podemos iluminarnos en vida, sin tener que morir. Y hay 7 niveles de nirvana que pueden alcanzar los humanos. Y ahora vamos a ver en el budismo Theravada o Hinayana. Dicen que el nirvana en eso es similar a Mahayana, pero difiere un poquito. Nirvana no es solamente el cese de dukkha, sino también la aniquilación de la persona. Es decir, en el budismo Theravada dicen que el nirvana solo se puede obtener después de morir. Por tanto, la única diferencia entre el budismo Mahayana y el budismo Theravada es que el budismo Mahayana dice que podemos lograr la iluminación, el nirvana, estando vivos, y en el budismo Theravada dicen que no, que lo alcanzamos solamente cuando morimos. Todos los humanos alcanzan el mismo nirvana alcanzado por el Buda y no hay diferentes niveles. En el budismo Mahayana hablaba de 7 niveles y luego en el budismo Theravada dice que solamente hay un nivel. Entonces, ¿qué es realmente el nirvana? Es una palabra del sánscrito que hace referencia a un estado que puede alcanzarse a través de la meditación y la iluminación espiritual y que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la liberación de la conciencia individual, que es el yo, y el ciclo de renacimientos, que es el samsara. Por tanto, nos liberamos de nuestros deseos, del sufrimiento, de nuestro ego y de todo el samsara. Nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. Así que el nirvana es todo lo contrario del samsara. En esencia es lo mismo. Cuando hablamos, veréis que siempre hay dos puntos de vista. En la espiritualidad, sobre todo en el budismo, está el punto de vista absoluto y está el punto de vista relativo. Cuando hablamos desde el punto de vista absoluto, siempre hablamos desde un punto de vista que no hay dualidad. Bien, hablamos desde un punto de vista totalmente ya iluminado, sin dualidad.
Y cuando hablamos desde el punto de vista relativo, hablamos desde la dualidad. Así que la esencia del nirvana y el samsara es lo mismo, porque es esta misma mente. La única diferencia es que en el nirvana esta mente está totalmente pura, libre de todos los engaños, y en el samsara está totalmente contaminada con todos los engaños. El nirvana representa un estado de completa paz, de felicidad plena y de iluminación absoluta. Es un estado mental que se puede alcanzar en la vida presente, es decir, no es necesario morir para alcanzar el nirvana. Y palabra nirvana significa extinción. Representa terminar con los sufrimientos producidos por el karma, ya que se ha producido una liberación de sus ataduras y de los nudos que mantenían sujeto al samsara, por lo cual culmina y llega a su fin el ciclo de renacimientos. Para llegar al nirvana, ¿qué hemos de hacer? Pues los seguidores se dedican a la meditación, ya que consideran que solo adiestrando la mente se puede lograr la completa liberación. Los pensamientos vacíos e innecesarios impiden el autoconocimiento. Por esto, con la práctica se obtiene solamente los pensamientos deseados y el control de la mente, ya que ésta es la que debe dominar el cuerpo por medio del razonamiento y del entendimiento. Entonces, al dominar la mente, se crea un estado de completa paz y equilibrio, donde se involucran los pensamientos, la palabra y la acción, lo cual será reflejado en las relaciones que se establezcan con los demás y con la misma naturaleza de uno. Vamos a ver ahora nirvana en el hinduismo y nirvana en el budismo. Entonces, el nirvana en el hinduismo es el estado trascendente libre de sufrimiento y de la existencia fenoménica individual, que es el ego. Es la experiencia religiosa más identificada con el budismo. La palabra nirvana procede de un verbo que significa enfriarse o apagarse o extinguirse, como el final de una vela. La connotación es que solo en el nirvana están extinguidas las llamas del odio, de la aversión o el apego y de la ignorancia, que son los tres venenos. Entonces en el nirvana se extinguen o se apagan las causas que dan lugar al samsara. Las causas que dan lugar al samsara son siempre los tres venenos, que son el odio, que era la serpiente, el gallo, que es el deseo, y luego la ignorancia, que es el cerdo. En estado de nirvana se rompe el ciclo de transmigración, que de otra manera sería eterno. Su naturaleza ha sido muy debatida por el pensamiento occidental y algunos de cuyos investigadores sostienen que implica una total aniquilación, aunque otros lo interpretan como beatitud eterna. Una total aniquilación es la muerte del yo, la muerte del ego. Ambos puntos de vista son problemáticos en ocasiones, ya que el nirvana es indescriptible. No podemos describir aquí en palabras relativas, aquello que está más allá de lo relativo. Por tanto, el nirvana es indescriptible y solo puede conocerse desde su propia experiencia. El nirvana es cuando te fundes con la totalidad, reconoces la verdadera naturaleza de lo que eres y gracias a este reconocimiento, ahí entonces te das cuenta de todo lo que hay en tu mente. Eso no es cierto, no es real, no existe. Simplemente son ilusiones, son engaños. ¿Cuál es una de las cosas que nos retiene más a vivir desde la ignorancia?
estar apegados a nuestro propio ego. Estamos tan identificados con este ego que creemos que esto es lo real y por eso nos cuesta tanto soltarlo. Nos cuesta muchísimo soltar el ego, aparte de que también hay miedo al soltarlo, pero soltar el ego es el camino que necesitamos para poder acercarnos al nirvana. Entonces, en el hinduismo se habla de la unión con el uno absoluto que es Brahman. Por tanto, aunque el nirvana apunta a un mismo suceso de paz interior, no se debe considerar exactamente con las mismas consecuencias que en el budismo, ya que de hecho el budismo redefinió el concepto de nirvana según sus propios postulados. Cada una, por tanto, tiene su propio marco religioso. El hinduismo utiliza el término nirvana en su contexto de moksha, que es liberación del samsara o ciclo de renacimientos, en el que el alma o Atman se fundirá con la divinidad o lo absoluto. Esta liberación es por tanto una fusión del alma con la divinidad. Ahora veremos el nirvana en el budismo para ver las diferencias. Siddhartha, que fue Buda, se refería al nirvana de la siguiente manera. Dijo, hay monjes una condición donde no hay tierra, no hay agua, no hay aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo, ni sol, ni luna. A eso, monjes, yo lo denomino ni ir ni venir, ni un levantarse ni un fenecer, ni muerte, ni nacimiento, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento, y este es el fin del sufrimiento. Entonces Buda, cuando él se iluminó, claro, lo que entendió, lo que vio en la iluminación, como es algo que no se puede explicar, porque a nivel relativo es muy difícil, solamente tú puedes experimentarlo dentro. Entonces él pasó 3 semanas preguntándose, ¿cómo voy a explicar esto a los demás? Esto que yo he realizado, que yo he visto, ¿cómo se lo voy a explicar a los demás si no lo van a entender? Y claro, empezó él a dar el primer sermón y explicó las 4 nobles verdades. Entonces, como no se puede definir la palabra nirvana, se lo suele delimitar por lo que no es. Bien, vamos a ver lo que no es nirvana. No es la existencia común a la que está sujeto el ser humano. Bien, no es esta existencia. No tiene principio ni fin. No se encuentra dentro del tiempo medible, es decir, es eterno, infinito y está más allá del tiempo. No se puede generar o fabricar. No tiene principio, ni tampoco tiene final, entonces no se genera ni se fabrica. No tiene dualidad, por lo que no puede ser descrito con palabras. Bien, está más allá de la dualidad. Tampoco es un estado subjetivo de conciencia. Un estado subjetivo de conciencia significa un yo. Y no es este yo. Tampoco está condicionado a nada o por nada. No tiene condicionamientos y tampoco nada lo condiciona. No es ningún tipo de desarrollo o conversión. No tiene partes o etapas que se puedan distinguir unas de otras. Al igual que en el hinduismo, la realización del nirvana budista implica la liberación definitiva del sufrimiento, de la existencia o de los diferentes estados de renacimientos a los que los seres están sujetos. La diferencia en el contexto hinduista es que esto ocurre por la unión a un absoluto, que es el Brahman, a semejanza de lo que expone la mística de las religiones teístas occidentales. Vamos a ver el Dharma ahora. Dharma es una palabra sánscrita que tiene varios significados: religión,
ley religiosa, ley natural, naturaleza, conducta piadosa correcta, enseñanza, virtud, aquello que sostiene o mantiene unido, verdad, algo establecido o firme, tiene muchísimos significados. Se puede decir en un sentido amplio que es la ley, las normas y las enseñanzas obtenidas en la religión que se profese para actuar correctamente, con virtudes firmes y establecidas que permitan la verdadera relación y la unión con la totalidad. Entonces, en el budismo también significa protección y se les enseña a las personas a protegerse del sufrimiento como consecuencia del karma, con métodos, técnicas y diversas prácticas para adiestrar la mente a través del Dharma. Dharma en el budismo es toda la enseñanza de Buda, ¿sí? Lo cual considera una fórmula suprema para alcanzar la paz y la felicidad interior. En el budismo le llaman las tres joyas, tomar refugio en las tres joyas, y estas tres joyas son el Buda, el Dharma y la Sangha. Buda es el mismo Buda. El Dharma sería toda la práctica espiritual, todo el camino que hemos de hacer para ir transformando nuestra mente. Y la Sangha es la comunidad, ¿no? Son todas las personas que forman parte de la comunidad budista. Cuando estamos tomando refugio en las tres joyas, ahí nos sentimos más protegidos, nos sentimos mejor, porque estamos teniendo un apoyo, un pilar muy importante para que, claro, cada vez que nuestra mente nos juegue malas pasadas, nosotros podamos volver otra vez a apoyarnos en el Buda, apoyarnos en el Dharma, en la Sangha y todo esto. Bien, vamos a seguir. Entonces, todo ser humano tiene un Dharma, tiene un deber supremo cuando ejecuta sus actos, y es el utilizar la acción para realizarse interiormente. La misma naturaleza tiene también su Dharma, que es su deber. El del sol es iluminar y dar vida. El deber de los animales, entre otras funciones, es el de servir de alimento a sus depredadores, y estos a los siguientes en la cadena alimenticia con el fin de preservar la vida. El Dharma más alto del ser humano es el conocimiento de sí mismo. Entonces la palabra Dharma aparece ya en el Atharva Veda y en el sánscrito clásico. En idioma pali toma la forma de Dhamma, como se utiliza muchas veces en el budismo también. También significa propósito o intención, y tener un buen Dharma es tener un buen propósito, una buena intención en la vida, y de ahí su parentesco con virtud. Por eso, el camino del Dharma es el camino de la virtud. Es el camino de desarrollar la virtud, desarrollar la bondad, desarrollar la compasión, la generosidad, la humildad, todos aquellos aspectos positivos que nos van a ayudar a transformar nuestra mente. Bien, porque lo que queremos es eliminar todas las tendencias negativas, todas las semillas negativas de nuestra mente, que son las que crean el mal karma. Hay tres tipos de karma: el karma negativo, el karma positivo y el karma neutral. Lo más importante es intentar transformar nuestra mente para eliminar el karma negativo, que es el que nos hace sufrir. Vamos a ver el significado del Dharma en el hinduismo. En el hinduismo el Dharma significa las conductas que se considera que están de acuerdo con el Rita, es decir, con el orden que hace posible la vida y el universo. E incluye deberes, derechos, leyes, conducta, virtudes y un recto modo de vivir. ¿Por qué hacemos estas comparaciones entre el budismo y el hinduismo? Porque cuando Siddhartha, es decir, Buda, vivió, ya habían unas corrientes espirituales allá en la India, y estas corrientes espirituales ya tenían sus propias creencias, sus propias enseñanzas, pero
Buda, cuando él se iluminó, él vio que muchas de las enseñanzas que estaban impartiendo o estaban difundiendo en el hinduismo, pues él no las veía así. Bien, entonces él era un poquito revolucionario en este sentido porque decía, no, esto no es así. Por ejemplo, si el hinduismo cree en un dios, Buda decía, no puede ser que exista un dios absoluto que lo haya creado todo, porque en realidad no hay un principio, no hay un origen. Bien, además, si hubiera una entidad que lo hubiera creado todo, ¿quién hubiera creado esta entidad? ¿Quién hubiera creado este Dios? ¿Se ha creado él a sí mismo? Entonces, si se ha creado él a sí mismo, entonces debe de haber existido ya antes. Y claro, no le cuadraba. Buda se pasó muchos años analizando, investigando. Esto es el budismo, analizar, investigar. Y vio que realmente no podía existir Dios. Que todo lo que existe es una mente que no tiene ni principio ni final, es una mente, vamos a llamarle un ser, mejor dicho, pero claro, él lo clasifica por diferentes estados de la mente, ¿eh? Ya los veremos, las 8 conciencias. Y cuando él habla de esta mente, habla de un continuo mental, pero que en esencia es vacío, es vacuidad. Bien, que no tiene una solidez, no tiene una estructura fija, sino que es vacío. Ya explicaremos la vacuidad. En el hinduismo el Dharma es la ley universal de la naturaleza, ley que se encuentra en cada individuo, lo mismo que en todo el universo, y a nivel cósmico esta ley se concibe manifestada por movimientos regulares y cíclicos. Por este motivo se simboliza al Dharma como una rueda que torna o gira sobre sí misma. Y si a nivel del individuo humano, el Dharma adquiere una nueva aceptación, la del deber ético y religioso, que cada cual tiene asignado según su determinada situación de nacimiento. Vamos a ver ahora el significado del Dharma en el budismo. En el budismo, Dharma significa ley cósmica y orden. ¿Por qué Buda predicaba la enseñanza del Dharma? Porque el Buda lo que predicaba es que los seres humanos, si nosotros seguimos el orden de la ley cósmica, entonces ahí no tendremos sufrimiento. Entonces en la doctrina budista el Dharma es también el término usado para fenómenos. Dentro del budismo, la noción del Dharma, entendido como la doctrina, se dividió para su mejor comprensión en las llamadas Tipitaka. Tipitaka significa las 3 cestas del sutra y también es el canon Pali. Es la colección de los antiguos textos budistas escritos en el idioma Pali que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravada. Entonces, Buda, cada vez que él daba sermones, él lo que daba eran sutras. Bien, los sutras son las enseñanzas, los discursos de Buda. Y todos estos sutras, claro, antes, en su época, no se escribía nada. Simplemente los devotos, los discípulos de Buda, tenían que memorizar esas enseñanzas hasta que las recordaran. Tenían que memorizarlas y memorizarlas y memorizarlas para recordarlas siempre. Fue más adelante, muchos años más adelante, cuando todas estas enseñanzas que se pasaron a nivel oral de maestros a discípulos, entre ellos se pasaron a nivel oral, que luego las empezaron a escribir en hojas de palmera, las hojas de palma, y todas las agruparon formando el canon Pali, bien, que es el canon, que es toda la enseñanza de Buda. También se le llama el Tipitaka.
que significa las tres cestas del sutra. Dice, el Canon Pali se conoce como Tipitaka o tres cestos porque los manuscritos que contenía, inscritos sobre hojas secas de palmera, se guardaban en tres cestos diferentes. Entonces, las enseñanzas del Dharma se encuentran recogidas en 84 volúmenes que se dividen en estas tres cestas del Sutra o también llamadas Tipitaka. Y tenemos estos tres. Tenemos la Vinaya Pitaka, que es la disciplina, la Sutra Pitaka, que es la meditación, y la Abhidharma Pitaka, que es la sabiduría. Entonces, el Tipitaka consta de sutras, de vinayas y de Abhidharma. Los sutras son mayoritariamente discursos dados por Buda o alguno de sus discípulos más próximos, y son las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama mismo. Esos son los sutras. Luego están las vinayas, son las reglas monásticas proporcionadas por el Buda. Es el marco regulador de la Sangha o comunidad monástica del budismo, basado en los textos canónicos Vinaya Pitaka. Las enseñanzas del Buda pueden dividirse en dos grandes categorías. Tenemos la doctrina que es el Dharma y luego está la disciplina que es la Vinaya. Es una palabra pali o sánscrita que significa disciplina. Vinaya significa disciplina. Y luego está el Abhidharma, que son comentarios y discusiones sobre los sutras y vinayas por los sabios de periodos posteriores. Esto ya fue después. Es un conjunto de textos que contienen estudios, sumarios, listas y clasificaciones esquemáticas sobre doctrinas que aparecen en sutras budistas anteriores. Dharma significa la enseñanza de Buda, también significa la ley natural a la que se refiere, y Abhi significa literalmente hacia o encima. Por tanto, Abhidharma significa encima del Dharma o hacia el Dharma. Abhidharma es una sistematización abstracta y altamente técnica de la doctrina budista. Estos tres conjuntos de escritos conforman el Canon Pali o también llamado Tipitaka. El Dharma es una de las llamadas tres joyas o tesoros del budismo junto con el Buda y la Sangha, ¿no? Tomamos refugio en las tres joyas, tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Es por esto que la mención de la palabra Dharma es frecuente entre los budistas, ya que constituye uno de los principales elementos de la llamada fórmula del triple refugio. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. También se le llama la fórmula del triple refugio. Existe el Dharma para enseñar, que es la teoría, y también existe el Dharma para practicar. Ahora vamos a emprender el Dharma práctico. Estas tres cestas del sutra son la visión correcta, la conducta moral y la meditación. La visión correcta es sobre todo el tercero, que es el Abhidharma Pitaka. La conducta moral, que es la ética, es la Vinaya Pitaka. Y luego está la meditación, que es el segundo, la Sutra Pitaka. Por lo tanto tenemos Vinaya Pitaka, que es la ética y la disciplina, el Sutra Pitaka es la meditación, que es la práctica, y el Abhidharma Pitaka, que es la sabiduría, es la visión correcta. Este es un camino gradual. Todos los bodhisattvas llegan a la iluminación a través de este camino. Los budas del pasado han practicado este camino gradual y los bodhisattvas de ahora se encuentran también en este camino. Sin practicar este camino gradual no hay manera de conseguir la iluminación. Porque si tenemos sobre todo la visión correcta y la ética, ya es mucho.
porque nuestras actitudes, nuestras acciones van a ser correctas, van a ser positivas, van a beneficiar a todos. Pero si además tenemos la meditación, esto ya nos conduce a la liberación. Así que el Dharma es muy importante. Nosotros los seres humanos tenemos las condiciones adecuadas al tener tiempo, espacio y maestros para poder practicar. Por tanto, teniendo esta posibilidad, podemos poner nuestra fuerza y energía para conseguir los resultados más maravillosos. El Dharma puede ser practicado por cada ser humano, no hay distinciones entre hombre y mujer, todo el mundo puede practicarlo. Incluso para las personas ancianas que no pueden practicar la totalidad del Dharma, Buda les dio también unas enseñanzas especiales. El obtener resultados del Dharma depende de la práctica y con una pequeña, mediana y gran inteligencia se consiguen resultados bajos, medianos o grandes. Según la inteligencia y la práctica se consiguen resultados momentáneamente o definitivos. Con la verdadera práctica del Dharma se consigue la liberación o nirvana, no importa lo estúpido o equivocado que uno esté. Por ejemplo, el primo de Buda era la persona con más apego a la vida de toda la historia. Sin embargo, al recibir las enseñanzas directamente del Buda, consiguió la liberación. Luego había otro que se llama Pagpa Lamchu, que era la persona más ignorante, ya que cuando estudiaba el alfabeto, al aprender una letra se olvidaba de la anterior. Sin embargo, practicando el Dharma consiguió la liberación del samsara. Una persona que es muy orgullosa, también practicando el Dharma, puede conseguir la liberación. Si la práctica del Dharma es imposible ver la situación real de la mente y de los acontecimientos externos. También ahora hay muchos científicos que empiezan a descubrir datos de lo que ocurre con la mente, es decir, descubren cosas externas, pero pocos saben lo que ocurre con la naturaleza interna de la mente. Y bien, lo dejaremos aquí, hermanos y hermanas de luz. Gracias a todos por haber asistido. Que tengáis una muy feliz noche, que descanséis. Bonne nuit, namaste y muchas gracias a todos.